estar comprometidos con el misterio de la fe que ahora ha sido revelado y vivir con la conciencia limpia. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 8 al versículo 13. Los diáconos, una ganancia grande para la iglesia. ¿Los diáconos qué? Una ganancia grande para la iglesia. Los diáconos, una gran ganancia, una ganancia grande para la iglesia. Bueno, estábamos pensando en esta semana, ahí en las reuniones caseras empezamos a pensar, bueno, ¿para quién será nuevo todo este tema de los diáconos? Y para muchos decían, y para mí la verdad, pues no tenía muy en cuenta eso de los diáconos. Había escuchado diáconos en otras iglesias, pero de pronto de una mala forma. Entonces de pronto para muchos este tema de los diáconos es nuevo y qué bueno poder verlo ahora en la iglesia y que el Señor nos anime también a ajustar este tema en la iglesia, el tema de los diáconos. Entonces yo le puse como título: los diáconos, una ganancia grande para la iglesia. Vamos a leer el pasaje y ya pensando en lo que vimos hace 8 días, vamos a introducirnos también aquí en este punto de 1 Timoteo capítulo 3, 8 al 13. Dice así: los diáconos asimismo deben ser ¿qué? Honestos, ¿sin qué? Sin doblez, no dados a ¿qué? A mucho vino, no codiciosos de ganancias, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos primero a prueba. Primero, ¿sí estamos ahí? ¿Seguros? No los escucho. A ver. Y entonces ejerzan el diaconado si son, otra vez ese término de ¿qué? Irreprensibles. Irreprensibles. Versículo 11. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Que es en Cristo Jesús. Entonces tenemos aquí el tema de los diáconos nuevamente. Hace 8 días, ¿qué pasaje veíamos hace 8 días? Hechos capítulo 6. Estábamos viendo el libro de Hechos en el capítulo 6 y si bien en ese momento hay la palabra que utiliza para escoger entre vosotros, no es la palabra diáconos, sino servidores, sí fueron los inicios de lo que se desarrolló como el ministerio del diaconado. En Hechos capítulo 6 no habían establecido ni pastores ni habían establecido diáconos oficialmente, pero eran los inicios y las bases de todo ese desarrollo pastoral y el desarrollo del diaconado que vemos en las iglesias más adelante. Aquí entonces podemos empezar diciendo esto, que nos va a volver a mostrar unas características específicas de los diáconos, y en la mitad de todo el pasaje también va a hablar acerca de las mujeres y vamos a intentar definir también. Todo este tema de los diáconos ha generado mucha confusión también en las iglesias. Por ejemplo, muchas veces se dice que los diáconos, o lo que intentamos definir, es que los diáconos tienen la tarea de servir. ¿Y es verdad o no es verdad? Sí, los diáconos tienen la tarea de servir, pero la situación que tenemos con ese concepto, simplemente ese concepto, es que ¿quiénes tienen la tarea de servir al Señor? Todos los creyentes tienen la tarea de servir al Señor. Entonces tenemos que intentar profundizar un poquito más en cuanto a los diáconos. Lo que vemos en la Escritura es que los diáconos sí tienen la tarea de servir, pero tienen la tarea de servir específicamente para ayudar a quién o a quiénes. Específicamente hace 8 días que veíamos, ¿a quiénes? ¿Para quiénes iban ellos a servir quitando cargas, digámoslo así? En ese caso eran a los apóstoles. Entonces los diáconos sí tienen la tarea de servir, pero los diáconos tienen la tarea de servir específicamente quitando cargas de tareas. ¿Para qué? Para que el pastor o el cuerpo pastoral pueda dedicarse a
a la enseñanza y a la oración, ¿cierto? A la oración y al ministerio de la palabra, desarrollarse en la tarea de la predicación y la oración. Los diáconos lo que van a hacer es liberar a los pastores o a los ancianos de ciertas tareas para que los pastores y ancianos puedan alimentar bien al rebaño con la palabra de Dios como Él lo desea. El ministerio de la palabra es primordial en una iglesia y necesitamos a estos diáconos que van a hacer la tarea de servir quitando cargas al pastor, prácticamente. Servir quitando cargas al pastor. Un predicador lo decía, los diáconos van a servir al pastor o al ministerio pastoral. Los diáconos van a servir al ministerio pastoral ¿de qué forma? De la forma en la que ellos puedan quitar cargas de tarea para que los pastores puedan dedicarse a algo que es su prioridad, el ministerio de la palabra y el ministerio de la oración. ¿Listo? Entonces vamos analizando estos conceptos en cuanto a los diáconos. Los diáconos van a hacer muchas tareas, los diáconos van a hacer muchas labores, pero entre ellas, esas funciones principales que tienen los diáconos es liberar cargas de los pastores en tareas varias para que los pastores se puedan dedicar a todo su ministerio pastoral, que en prioridad es el ministerio de la oración y el ministerio de la palabra. Es interesante, ¿no? Cómo Dios ha dejado tan bien definido lo que Él quiere con su iglesia, cómo se conduzca la iglesia, los parámetros para la iglesia. Nos dice cómo deben ser las características de los siervos y bueno, prácticamente lo que vemos aquí en este caso con relación a los diáconos son las mismas características que tenían quienes. Los pastores, las mismas calificaciones de los pastores, a excepción de una. ¿Cuál es? Que los diáconos, no dice ahí que sean aptos para enseñar, pero ya vamos a ir viendo esto. Entonces no se les exige a ellos la enseñanza, pero si nos damos cuenta, todo esto habla del carácter, de la madurez que debe tener un hombre para ejercer un servicio como el diaconado y prácticamente cada servicio que se desempeña en la iglesia. Entonces, pastor, con un ministerio de diáconos, lo que le está diciendo la palabra al pastor es: pastor, concéntrese en lo que tiene que hacer, concéntrese en lo suyo, el ministerio de la palabra y el ministerio de la oración. Concéntrese en lo suyo y acompáñese de esos hermanos que se llaman ¿quiénes? Los diáconos, para todas esas tareas que necesitan también se necesita también en la administración de la iglesia. Entonces vamos a ver, con esta frase introducimos los puntos. Dice: aspectos a considerar con relación a los diáconos. Ahí, para los que anotan, los que de pronto están un poquito somnolientos, pueden anotar para que no se duerman tan rápido. Aspectos a considerar con relación a ¿quiénes? A los diáconos. Bueno, entonces, aspectos a considerar con relación a ¿quiénes? A los diáconos. Bueno, lo primero que aparece ahí es la palabra diácono. Diácono es una palabra en griego y es la misma traducida al castellano, diácono. O sea, diácono en griego se escribe diácono. Y bueno, la única diferencia sería con K, en vez de C, con K, diácono, ¿sí? Así está escrito en el idioma griego original, eso dicen los que saben griego. Diáconos es la palabra, y la palabra diácono significa aquel a quien se le ha confiado la tarea de servir a las necesidades de los creyentes. Vuelvo a repetir la definición que da ahí el diccionario bíblico. Dice: aquel a quien se le ha confiado la tarea de servir a las necesidades de ¿quiénes? De los creyentes. ¿Sí? Ya dijimos que va a ser una tarea de aliviar cargas de los pastores, pero los diáconos están para servir a ¿quiénes? A todos los creyentes. Otra vez volvemos y repetimos: la tarea de servir ¿para quiénes? Para todos los creyentes. Pero bueno, estamos hablando específicamente de los diáconos para definir muy bien lo que estos diáconos tienen que hacer. Los diáconos, el diácono es aquel a quien se le ha confiado la tarea de servir a las necesidades de los creyentes. Empieza diciendo el texto en el versículo 8, dice, capítulo 3, versículo 8, los diáconos, ¿qué dice la palabra ahí?
Asimismo. ¿Qué significa ese asimismo? De igual manera que lo anterior que venía diciendo, ¿cierto? Los diáconos asimismo deben ser. Recuerden esa palabrita, la habíamos visto en el versículo 2, capítulo 3, versículo 2. Pero es que necesario, obligatorio, sí o sí. Eso tiene que ser así. Entonces los diáconos, ¿qué? Asimismo, sí o sí, así debe ser. Asimismo es esa palabra. Ahí, asimismo, los diáconos deben ser. Y esa palabra, esa forma del verbo no es una opción, es una ¿qué? Es un imperativo, lo que significa que es una orden. Así es como tienen que ser los diáconos, como así es como tienen que ser los pastores, así es como tienen que ser ¿quiénes? Los diáconos. Sí o sí, no hay otra opción. Este es el carácter que debemos ver en un hombre que va a ser reconocido como diácono en la iglesia. ¿Sí? Este es el carácter que debemos ver en un hombre antes de ser reconocido como diácono en la iglesia, y aun cuando ya sea un diácono en la iglesia, también tiene que mantener este carácter para ser de testimonio a toda la congregación, esperamos todos los años de su vida. Así como un pastor puede ser quitado de su oficio pastoral si cae en uno de estos pecados sin arrepentimiento o de una forma grosera, puede ser quitado de su oficio pastoral, así también el diácono puede ser quitado de su oficio si no cumple con estos requisitos en el tiempo. El pastorado y el diaconado no son un oficio vitalicio, o sea que es por toda la vida, a menos que sea y cumpla con estos requisitos. Pero si en algún momento este pastor o este diácono no están viviendo de esta forma que nos dice aquí, tienen que ser ¿qué? Quitados de su oficio. Tienen que ponerse a un lado en su oficio pastoral o en su oficio de diáconos. Ya estábamos pensando y viendo desde hace 8 días que si bien los diáconos son un oficio en la iglesia, no tienen esa autoridad que se le da a los pastores en cuanto al gobierno de la iglesia. ¿Qué significa eso? Los diáconos están siempre cuidados por el pastor y están siempre también, ¿cómo sería la palabra? Ellos están siempre rindiendo cuentas al pastor. Los diáconos no tienen la autoridad para tomar decisiones en la iglesia. ¿Quién tiene la autoridad para tomar decisiones en la iglesia? El cuerpo pastoral. Los pastores son a quienes Dios les ha dado el gobierno de la iglesia. Pero los diáconos van a hacer una función de servicio importantísima, una función de servicio importante. Entonces, asimismo, nos dice aquí la palabra, ese asimismo también se puede decir como el mismo compromiso que los pastores, el mismo compromiso, aunque la naturaleza de su oficio sea distinta y su autoridad también sea distinta. Es el mismo compromiso de carácter, de madurez que tienen los pastores. El mismo compromiso. Déjenme leerles algo que dice de la etapa que le llaman en la historia de la iglesia. Le llaman a esta etapa la etapa de los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia fueron prácticamente los que siguieron a los apóstoles, los discípulos de los apóstoles. Ya en el primer siglo, para el año 90 después de Cristo, solamente quedaba un apóstol, que es el apóstol Juan, pero después de ellos siguieron una cantidad de discípulos que se les llamaron los padres de la iglesia. De este periodo de la historia dice este comentario así: los diáconos eran escogidos por voto del pueblo. Sí, pues porque prácticamente en Hechos, ¿quiénes fueron los que dijeron estos hombres? Pues la iglesia. Después los pastores o los apóstoles autorizaron eso, pero los diáconos eran escogidos por voto del pueblo. Es decir, que cuando escojamos diáconos en la iglesia, ¿quiénes son los que van a tomar esa decisión? Toda la congregación vamos a tomar esa decisión. Toda la congregación vamos a tomar esa decisión. Ahí dice que Cipriano
decía en una de sus cartas que él escribía a las iglesias, dice que los buenos obispos nunca dejaron la buena costumbre de consultar a la iglesia las decisiones. Él nos está diciendo, por más de que los pastores tengan la autoridad y el gobierno de la iglesia, nunca dejaron una sana costumbre bíblica y un principio bíblico, que es ¿cuál? Consultar ¿a quién? ¿A quién? A la congregación. La congregación es vital. La congregación es importantísima en este tipo de decisiones también. Cosas que quizás yo no veo. ¿Quién la ve? Ustedes la ven, ¿cierto? En reuniones caseras, yo no puedo estar en todas las reuniones caseras. Entonces, ¿quién sí puede ver cierta reunión casera? ¿Qué es lo que pasa? Pues los hermanos de la iglesia, los hermanos del liderazgo de la iglesia y toda la iglesia. Entonces dicen que los pastores, los buenos obispos, nunca dejaron la buena costumbre de consultar al pueblo. Dice que la función de los diáconos en ese momento, en esa etapa de la iglesia, entre muchas otras, dice que en ese momento, dice, su deber consistía en leer las escrituras en la iglesia. O sea, se paraba un diácono y ¿qué hacía? De pronto leía un pasaje introduciendo toda la reunión. ¿Qué más hacían los diáconos? Dice que instruían a los creyentes en las verdades cristianas. Eso también hacían los diáconos. Dice, pero pastor, ahí no dice que sea apto ¿para qué? Para enseñar. Pero sí, obviamente este diácono tiene que ¿qué? Pues que conocer la Biblia, ¿sí o no? Este diácono que va a servir a la iglesia debe conocer la Biblia. Ya vamos a ver eso en una de las características que nos dice aquí. Leer la escritura en la iglesia, instruir a los creyentes en las verdades cristianas. Dice que ayudar a los presbíteros en las ordenanzas, o sea, los pastores en las ordenanzas. ¿Cómo hacían las ordenanzas? ¿Cuáles son las ordenanzas para la iglesia? A ver. El bautismo y la cena del Señor. O sea que los diáconos en ese momento también cumplieron esa labor, supongo yo, de pasar los elementos de la cena o encargarse de todo eso que era la cena del Señor. También ayudar en los bautizos, seguramente junto con los pastores. Dice que también ellos en ese momento de la historia, como se reconocían esos diáconos, también se encargaban de recibir las ofrendas, o sea, de administrar ¿qué? Los recursos económicos de la iglesia. Y eso es importante, ya lo vamos a ver ahorita en las características. Recibir las ofrendas. También, si era necesario, aunque ellos no tenían que tener esa característica de ser aptos para enseñar, sí se dice aquí que los diáconos eventualmente, ¿qué hacían? Predicaban y enseñaban. Aunque ellos no se les exige que sean aptos para enseñar, sí debían estar ¿qué? Preparados y listos para enseñar. Yo estaba pensando ahorita que venía en el carro y venía a toda velocidad, porque si no, no me iban a dejar entrar al ensayo de la alabanza. Y venía a toda velocidad y pasé una callecita que hay allí con un poste bien cerradito y la pasé rápida y gordito. Y Lili me dijo, gordito. Sí, esa palabra que dice la esposa, gordito. Ya uno ya sabe, gordito, párale, cuidado, tranquilo. Y yo estaba pensando, Dios no lo permita, pero ¿qué tal que estrelle a alguien ahora en la mañana, no? Que estrelle a alguien en la mañana, ¿qué pasaría? Tengo que irme a mirar qué le pasó a esa persona, irme al hospital, a estar allá con esa persona, no podría llegar. Y decía, ¿y quién va a predicar? En ese momento me puse a pensar, ¿y quién va a predicar? ¿Sabe qué pasaba con los diáconos acá? ¿Estaban qué? ¿Preparados? Sí. Listos, porque era una de las funciones que también cumplían los diáconos, aunque no es su función principal. La función principal de predicar y enseñar es ¿de quiénes? De los pastores, predicar y enseñar. Dice que el diácono en las iglesias del segundo siglo, o el primer siglo y segundo siglo, en esta etapa, ponían el mantel en la mesa de la comunión. ¿Sí? El mantel, o sea, el mantelito que ponemos aquí en la mesa para tomar la cena, ¿quién lo ponía? Los diáconos. Ellos se encargaban de eso. Y bueno, dice, véase Crisóstomo y los libros que escribieron estos padres
de la iglesia. Entonces, interesante cómo se fue desarrollando este ministerio de los diáconos. Y uno se puede dar cuenta que estos diáconos que hacían cumplir funciones específicas, tareas administrativas, que quitaran carga a los pastores, sirvieran a los hermanos de la iglesia para que se pudieran los pastores dedicar al ministerio de la palabra y al ministerio de la oración. Entonces, aspectos a considerar con relación a los diáconos. Asimismo, los diáconos deben ser. Y en primer punto vamos a ver sus calificaciones. Sus calificaciones, como las calificaciones de los ancianos, sus cualidades, sus características, sus calificaciones. Y dice acá, versículo 8, los diáconos asimismo sí o sí deben ser ¿qué? Honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Entonces aquí hay varias, ¿no? La primera que nos dice es que estos diáconos deben ser honestos. La palabra honestos, ¿qué significa? Bueno, ¿qué se les viene a la mente cuando decimos esa persona tiene que ser honesta? ¿Qué se les viene a la mente? Correcto. Íntegra, ¿cierto? Aquí la palabra honesto significa honorable, relativo a lo que merece respeto, noble, como una persona de la nobleza, o sea, una persona de la nobleza, de una alta posición, se le identificaba como una persona que merecía ¿qué? Respeto, ¿cierto? Merecía respeto. Podríamos decir de nuestros dirigentes. Si llega uno de los dirigentes altos de nuestro país, prácticamente lo saludaríamos con respeto. Entonces, esta palabra honesto, más allá de pronto de correcto, tiene que ver con una persona que inspira el respeto de todos los que nos rodean. Esta persona inspira el respeto de todos los que ¿qué? Los que lo rodean. Es una persona que lo tratan con respeto. ¿Por qué? Porque inspira respeto. Porque inspira respeto. Esa es la palabra honestos en este pasaje. Dice la palabra también podría ser que merecen ese lugar. ¿Por qué merecen ese lugar? ¿Porque tienen mucho dinero en la congregación? No. ¿Por qué merecen ese lugar? Porque, no sé, ¿son amigos del pastor? No. Porque la iglesia los respeta. Porque la iglesia los considera y los reconoce a ellos como personas respetables. Es una persona que inspira y merece respeto porque se ha ganado ese respeto, seguramente por su seriedad, por su forma de vivir, seguramente por la forma como conduce su vida, seguramente por la forma como trata las cosas, según por todas esas características. La congregación dice, esa persona, ese hombre es un hombre que infunde respeto, que merece respeto, que inspira respeto. Ese hombre es, en las calificaciones de los diáconos, ese hombre honesto. No puede ser un hombre a quienes los hermanos no lo toman muy en cuenta. No sé por qué razón no lo tendrían en cuenta. Quizás no lo ven con la seriedad, porque ese hombre no ha inspirado seriedad. Ahí es donde uno empieza a pensar que ahí está una situación, y es la situación en la que hay un punto y un momento para el chiste, hay un punto y un momento para la broma, hay un momento para ciertos comentarios, pero cuando las cosas son serias, ¿son qué? Serias, ¿cierto? ¿Por qué un hombre no infundiría respeto? ¿Por qué un hombre de la congregación, los hermanos, no lo tendrían en cuenta?
Esa es una buena pregunta, ¿no? Creo que va a ser pregunta para las reuniones caseras y para que esta semana vayamos reflexionando. ¿Por qué a un hombre de la congregación los hermanos no lo tendrían en cuenta para reconocerlo como diácono? ¿Por qué a un hombre de la congregación los hermanos no les infundiría respeto? Dice, no, es que ese hombre se la pasa bromeando todo el tiempo. Entonces no infunde respeto. Ese hombre, no sé, su forma de hablar no es una forma de hablar consecuente al lugar y al momento en el que se está. No sé, de alguna forma, seguramente lo que va a pasar es que ese hombre no infunde respeto por alguna manifestación de su forma de hablar o en su forma de actuar o en su forma de proceder que no lo deja realmente ser un hombre respetable en todas las situaciones. Eso es lo que significa la palabra honesto. Un hombre respetable, un hombre que infunde respeto, un hombre que todas las personas lo consideran como respetable, digno de respeto, que lo tratan así, de esta forma. No es un hermano que no lo toman muy en cuenta, no es un hermano que alguna persona podría decir, sí, pero es que, no, ese con ese, no. Es una persona que es seria cuando tiene que ser seria, sin dejar de pronto si su personalidad es extrovertida, cuando tiene que serlo, lo hace, pero sabe muy bien dónde lo hace para no ofender personas, para de pronto no maltratar a las personas de una u otra forma con su carácter. Entonces esta es la palabra honesto, en primer lugar. En segundo lugar, ¿qué dice? Es la palabra sin doblez. Sin doblez. Miren, la palabra sin doblez es muy específica. Y dice acá que la palabra sin doblez significa hipócrita. La palabra sin doblez significa una persona que es hipócrita, no sincero, falso. Y acá dice hablar con lengua bifurcada. ¿Cómo así hablar con lengua bifurcada? ¿Qué significa hablar con lengua bifurcada? ¿Saben qué dice acá? La palabra literalmente se traduce como bilingüe. ¿Cuántos saben otro idioma? Dice, ahora yo no quiero decir. ¿Cuántos saben otro idioma? Bilingüe. Que no puede ser bilingüe. ¿Cómo así que no puede saber más idiomas? No tendría sentido, ¿sí o no? No tendría sentido. Pero hablando de lengua bifurcada, de hipocresía, de no sincero, de falso, entonces la palabra bilingüe, que es aquí sin doblez, significa de habla doble. ¿Qué significa de habla doble? Que dice una cosa a una persona y a la otra persona le dice otra cosa. Que se muestra de una forma con uno y cuando de pronto se da la espalda se muestra de otra forma de esa misma persona, pero de otra forma con el otro. Sería una persona falsa. Sería una persona en la que no se puede confiar, porque han visto eso. Prácticamente el término sería el que le hace a uno una sonrisa en este lado, pero por detrás está hablando de otra forma de él. ¿Sí me entienden? ¿Está claro el concepto? ¿Están despiertos todavía? ¿Sí? ¿Seguros? Dice una cosa una persona y otra cosa por detrás de esa persona. Y eso es un problema terrible, ¿no? ¿Se imagina el diácono hablando una cosa aquí el pastor y diciéndole al pastor, sí, pastor, sí, sí, pastor, sí, pastor, y después vaya a hablar con otra persona, no, ese pastor no, ese pastor no, sí, yo lo quiero mucho, pero no. Yo lo quiero mucho, pero todo lo que dijo allá enfrente está totalmente mal. Tremendo. Eso es lo que habla una persona sin doblez. Esa persona sin doblez. Esa persona que no es bilingüe en ese aspecto. Dice acá, el extenso trato personal que tendrían los diáconos con miembros de la iglesia podría ser una tentación a semejante falta. ¿Por qué? Porque los diáconos, como van a tener un reconocimiento público, van a estar en la mirada de toda la congregación.
Y seguramente a esos diáconos van a llegar a decirle una cosa, van a decirle otra cosa, y tendrían la tentación de, por quedar bien con este, hacer y hablar de una forma con este y con el otro de otra forma. Por eso es que el diácono tiene que ser sin qué, sin doblez, sin una lengua bilingüe, sin una lengua bifurcada. O sea, tiene que ser un hombre de un carácter que tú sí seas sí y que tú no seas no. Tiene que ser un hombre que no está hablando a las espaldas de otro de una forma negativa. Tiene que ser un hombre en el quien realmente se puede confiar en ese aspecto. Y qué triste, ¿no? Qué triste de pronto, por ejemplo, para el pastor, sería muy triste que un día venga y le dijera, uy, este hombre en quien yo confiaba, o esta mujer en quien yo confiaba, está diciendo una cosa con relación a mí, desacreditándome en cuanto a lo que yo dije. Eso sería algo muy doble. Sería algo muy doble. Y por eso es que aquí los diáconos tienen que ser sin qué. Sí, doblez. Eso sería algo muy doble y sería muy difícil después poder confiar en esa persona. Obviamente, el tiempo y la restauración y el perdón y la reconciliación tendría que llevar a que en un tiempo no cercano, en un tiempo, se pueda volver a restaurar esa confianza si esa persona cambia ese doblez de su lengua, pide perdón y se arrepiente. Pero si un diácono hiciera eso, sería muy difícil. Aún no en cuanto al pastor, en cuanto a otra persona. Le dice esto a esta persona y cuando viene a mí me dice, uy, no, pero imagínense, no. O sea, sí vamos a hablar de personas. Yo quiero que entiendan que con el liderazgo de la iglesia vamos a hablar de ustedes. Vamos a hablar de personas. Pero nunca se puede decir de esa persona que él vino a hablarme con volteando, siendo falso. Sí, diciendo que esa persona está todo bien y acá me dice está todo mal. Eso sería algo con doblez. Y la persona que es diácono debe ser una persona sin doblez, no bilingüe, diciendo una cosa y otra cosa pensando otra cosa. Lo que pienso no se lo digo, pero después se lo digo a otra persona. Entonces, ahí es donde tenemos a ese diácono, y es un problema del corazón, ¿no? O sea, ustedes piensan, ¿esto debería ser una característica solamente para los diáconos? Para todos los creyentes. Esa doble intención es algo que hace mucho daño en el corazón de una persona. Es algo que hace mucho daño en el corazón de una persona. Otra vez vuelvo y les repito, nosotros con el liderazgo hablamos de las personas, hablamos de ustedes, hablamos de situaciones, pero nunca que se diga que hablamos de una forma incorrecta, una forma mostrando una cosa de uno y acá mostrando otra cosa. No, nosotros sí vamos a hablar de ustedes. Y no es chisme, es cuidado de la iglesia. Es que si una persona viene y me dice, mire, pasó esto con esta persona, yo lo voy a guiar o yo voy a ir a cuidar y a tratar esa situación, porque el pastor tiene que cuidar a su iglesia. Entonces, ténganlo en cuenta, nosotros sí vamos a hablar de los hermanos de la iglesia y lo vamos a hacer muchísimas veces. No es hipocresía, es que tenemos que tratar esas situaciones. Pero que nunca se diga que le estamos diciendo a uno una cosa y por detrás estamos, como le dicen, siendo dobles, clavándole el cuchillo, no. Vamos a hablar lo que es, lo que nosotros vemos, así lo hablamos, así lo decimos. Honestos y en segundo lugar, sin doblez. Otra parte de este término sin doblez es que no usa la mentira. En ninguna de sus formas usa la mentira. El diácono que habla sin doblez no usa la mentira, ni mentiras piadosas, ni mentiras blancas, ni mentiras chiquitas. Eso no existe. La mentira es mentira. El diácono tiene que ser reconocido como una persona que habla verdad y que no habla mentira, dice aquí, en ninguno de sus ropajes, de ninguna forma. Ese diácono
habla mentira. Es un hombre que este término también se le puede decir, es un hombre firme en sus decisiones. Y cuando escuchaba a un predicador hablando acerca de este tema y de este término específicamente, él decía, la palabra para ese momento en la historia era muy importante. Es más, hace unos años atrás, la palabra era muy importante en nuestra cultura. O sea, no sé, ¿cuántos de sus padres lo que decían lo hacían? ¿Cuántos de sus padres? Lo que decían lo hacían. O sea, ellos no tenían que estar firmando letras, pagarés, bueno, no sé. No tenían que estar firmando un montón de papeles que ahora se firman solamente porque las personas no tienen ¿qué? Palabra. Lo que dicen lo tienen que cumplir. Lo que dicen lo tienen que cumplir. Si hay un compromiso, ese compromiso se tiene que cumplir. Entonces, la palabra era muy importante para un judío. Es más, aquí decía este predicador, para un judío la palabra era todo. Era todo la palabra. Entonces, que nunca se diga de un diácono que dijo y qué, y no cumplió. Que nunca se diga de un diácono que dijo y no cumplió. Y les digo a mis hermanos, para todos los creyentes, que nunca se diga de un creyente que dijo y qué, y no cumplió. Que nunca se diga así. De pronto vamos a fallar en algunos momentos, pedir perdón, pero esa no puede ser la constante del Hijo de Dios. Sin doblez, no usa la mentira, es un hombre firme en sus decisiones, con lo que se compromete, él lo cumple. Y claro, tiene que ser un hombre muy firme y muy fuerte en su carácter para modelar esa madurez a la congregación, si se va a ser reconocido en ese aspecto como un diácono. Ahora aquí nos viene la tercera. Honestos ya dijimos, sin doblez ya dijimos, y la tercera dice, no dados a mucho vino. Y ahí es donde está la situación. Para los pastores dice no dados al qué, al vino, y a los diáconos les dice no dados a qué, a mucho. O sea que los diáconos qué, se pueden echar sus guarilaques, ¿no? Claro, aquí dice no mucho vino. Los diáconos se pueden echar sus guarilaques, de vez en cuando una palacé, ¿sí o no? ¿No? ¿Por qué no? Así mismo. No se entiende muy bien por qué puso mucho, pero lo que encontré en cuanto a la explicación que veo más precisa en la interpretación es en cuanto al uso del vino en ese momento cultural de la historia. Les dije, ¿no? Antes, el agua no era potable. ¿Qué significa eso? Que si usted se tomaba esa agua, seguramente ¿qué? Iba a estar en el baño bastante tiempo. Y no solamente eso, sino que una soltura constantemente para ellos los llevaba a la muerte. Es más, había muchísimas personas en ese punto de la historia que morían por una soltura. Claro, para nosotros es fácil porque, bueno, si la soltura ya se ha evolucionado tanto en los medicamentos que uno dice, esto, enterogermina, ¿cierto? Esto, tomen guayaba, ¿sí? Como guayaba, el remedio del abuelo. El abuelo, papi, Tiago está suelto. Gordito, ¿y qué pasó con la guayaba? Ya tienes una, ¿por qué no le compras una guayaba y la guayaba y viene con la guayaba? La cosa es que la guayaba le sirve, sí, bueno, sí. En el Medio Oriente no había guayabas, ¿sí? No se da esa fruta ya. Esa fruta es solamente colombiana o de este terreno, ¿sí sabían? La guayaba no se da en ningún otro lado, solamente a esta parte del continente, del mundo prácticamente. Y entonces nosotros tenemos muchas formas de controlar eso. Es más, si se pone ya y se llega a un alto grado de la enfermedad, ¿qué hacemos? Vamos al médico, ¿cierto? Vamos a urgencias. Y a urgencias nos ayudan, le dan suero, le hidratan y toda la cosa porque está deshidratado. Tomen Pedialite con azúcar, con sabores, de todo tiene uno. Pero ustedes saben en el primer siglo que había. En el primer siglo sí había médicos, pero ¿quiénes accedían a los médicos? Solamente las personas que eran ricas accedían a los médicos. Por eso la forma en que ellos tenían para que no estuviera tan contaminada el agua era tomar ese jugo de la uva y
agregárselo al agua para que ese jugo limpiara un poco y protegiera de bacterias y de cosas. Entonces, prácticamente para ellos, el tomar vino diluido en agua sin fermentación es algo que era normal para su época. Pero ahora encontré, escuchando a este comentarista, decía que el alcohol en el vino, como nosotros lo conocemos hoy, se vino a implementar muchos años después con la cultura árabe. La cultura árabe del 600 después de Cristo en adelante fue la que vino a implementar el uso del alcohol en grandes cantidades para la embriaguez. Pero sí es cierto que en este momento de la historia del primer siglo, el vino fermentado por muchos meses, seguramente por mucho tiempo, por muchas semanas, sí era embriagante. Y es más, ellos sí reconocían como cultura que había un problema con el vino fermentado y que tenían que estar lejos de eso los creyentes. ¿Por qué? Porque les nubla el juicio. Ya lo vimos en la predicación de los pastores. Les nubla el juicio. El pastor tiene que estar sobrio para tomar decisiones, y también los diáconos. Usted invita a un diácono y el diácono está medio tambaleante, ¿cierto? Está medio alegre por el alcohol, porque dijo, como ahí decía no mucho vino, entonces me tomé 2 o 3. ¿Cuánto es mucho para alguien? ¿Sobre qué se basa el parámetro de mucho? Para alguien mucho, dice, no, pastor, yo antes tomaba y le tomaba hasta el agua del florero. Eso para mí era mucho. ¿Cuánto es mucho, cierto? ¿Cuál parámetro tomamos como mucho vino? Para alguien mucho puede ser, decía, no, cuando yo estaba en el mundo, para mí mucho, ¿sabe cuánto era? No podía ni olerlo, porque lo olía y ¿qué pasaba? Me quedaba borracho. Entonces, ¿cuánto es mucho? Mucho para el uno puede ser olerlo, mucho para el otro es toda la cantina. Entonces, ¿cuánto es mucho? Lo que tenemos que definir aquí es, tanto para los pastores como a los diáconos, ¿qué? Lejos. ¿De qué? De cualquier cosa que puede llegar a embriagarlos y nublarles la visión. Miren, la palabra dados, ¿qué significa dados? ¿Qué se les vino a la mente con dados? ¿Cómo? Entregados, perdido, yo pensé que iba a decir los dados de los juegos. Bueno, dados significa prestar cuidadosa atención. Prestar cuidadosa atención. Entonces, no dados a mucho vino sería traducido como preste cuidadosa atención ¿a qué? Al vino. Preste cuidadosa atención a las bebidas embriagantes y a todo lo que pueda llegar a nublarle la visión de su juicio en el servicio al Señor. Los pastores, los diáconos y por la cultura en la que vivimos, cada creyente debe estar lejos ¿de qué? Del vino, de cualquier bebida embriagante, de la embriaguez, de la ingesta de alcohol. Nunca queda nada bueno. Ya lo hablamos en la predicación de los pastores y dijimos, si a usted el alcohol no le hace nada, piensen cómo eso afecta a sus hermanos en Cristo y a su familia. Podría afectar a su hijo de tal forma que su hijo se convierta en un alcohólico en un futuro, solamente porque usted dijo, me puedo dar una o tomar una ¿para qué? Para la sed. No, ya lo vimos anteriormente. Entonces, por el contexto que teníamos ahí en ese momento de la historia, quizás les dice la palabra mucho, pero lo que tenemos que definir nosotros, viendo el texto, viendo el contexto, es que nadie que sirve a Dios y nadie que es un hijo de Dios debería considerar el alcohol en ninguna de sus formas, ni en una porción pequeña y obviamente en una porción grande. Entonces, no dados a mucho vino. ¿Sí? No dados a mucho vino. Este predicador decía, ni aún ese vino que era normal en las casas, por la cultura que tenían, debía estar presente en la vida de ¿quiénes? De los diáconos, de los pastores. No debía estar presente en la vida de los diáconos y de los pastores.
El mismo estándar para los pastores, por eso dice así mismo, es el mismo estándar para los diáconos. Prácticamente lo que le está diciendo a los diáconos y a los pastores y a cada creyente es: no jueguen con los vicios de este tiempo, no se pongan a jugar con los vicios de este tiempo, porque ese tipo de juegos siempre termina mal. Siempre termina mal. No se pongan a jugar con los vicios de este tiempo. El diácono va a servir, igual que el pastor, igual que cada creyente, van a servir a las cosas santas, a las cosas sagradas, a la obra de Dios. Entonces, lo más lejos del vino que se pueda estar, mejor. Lo más lejos del vino que se pueda estar, mejor. Entonces ahí, para solucionar esa situación de pastor no usa mucho vino, significa que el diácono entonces se puede tomar unas. No puede tomarse unas, ni para nacer ni para nada. ¿Listo? Ni para nacer ni para nada. En cuarto lugar, dijimos honestos, sin doblez, no usa mucho vino, no codiciosos de qué. Ya se lo había dicho al pastor, no codiciosos de ganancias deshonestas, pero aquí lo que tenemos con relación al diácono es que una de las labores que va a desempeñar el diácono, ¿cuál es? ¿Qué hablamos de cómo se desempeñaban en el segundo siglo los diáconos? ¿Qué iban a cuidar? Administrar el dinero. Ustedes se imaginan que estos diáconos, porque el pastor es mejor que esté lejos del dinero, ¿cierto? El pastor no lleve la contabilidad, el pastor no guarde dinero en la iglesia, al pastor no le entreguen plata que para cosas. No, es mejor que el pastor esté lejos de todo lo que tenga que ver con ¿qué? Con la plata, que la administren los diáconos. Para eso están los diáconos, ¿cierto? Que la administren ellos. Que ellos tengan la plata, que ellos miren, que ellos cuenten la ofrenda, que cuenten de a parejas, que tengan cuidado, porque los diáconos no pueden ser codiciosos de ganancias deshonestas, porque una de las funciones que sí van a hacer los diáconos es administrar ¿qué? La plata de la iglesia, el dinero de la iglesia. Y imagínense un diácono que es codicioso de ganancias deshonestas. Dice: uy, hoy en la ofrenda entraron 1 millón de pesos. Pero si me quito este billete de 20, pues 980,000 a 1 millón, ¿es mucha diferencia? No, pero ese no es su dinero. Ese es el dinero para la obra de Dios. En cualquier situación también sería, ¿no? En cualquier situación también sería. Un diácono no puede en el trabajo decir: aquí hay 1 millón de pesos de la caja menor, si quito 20 son 980,000 y nadie se va a dar cuenta. No puede ser codicioso de ganancias deshonestas. Lo que significa en este punto es que este hombre que va a ser reconocido como diácono debe ser probado en la limpieza de sus finanzas y en el cuidado del dinero, porque ellos van a manejar dinero. Entonces lo que tenemos que intentar probar es que este hombre que va a ser escogido como diácono maneja bien sus ¿qué? Sus finanzas. ¿Las finanzas de qué? De la casa. Decía un predicador anoche que escuchaba, decía: ¿y cómo hacemos para mirar eso en la casa de un hombre? ¿Sí? Lo que nosotros no tenemos acceso a sus billeteras, ¿sí o no? Nosotros no sabemos ustedes cuánto reciben de sueldo, cómo distribuyen esa plata, cómo son fieles con sus ofrendas, proveen para las necesidades de su familia. No sabemos nada de eso. No sabemos cómo manejan ese dinero. Pues va a ser interesante, va a tocar preguntar, ¿no? Pero si hay un diácono que todo el tiempo está pidiendo plata prestada, pues ahí ya podríamos pensar que algo está ¿qué? Algo está pasando. Pues miremos a ver qué es lo que está pasando. Puede ser que está en una situación económica bien difícil, o ¿qué hacemos? Tenemos que mirar, vamos a tener que observar, vamos a tener que preguntar a estos hombres cómo están las finanzas de su casa, porque él va a manejar recursos, y si en algún momento falla en alguno de esos aspectos, no porque quite 20,000 pesos de las ofrendas de la iglesia, eso 20,000 pesos pues no es una cantidad de plata, pero es su corazón y su integridad. ¿Para con quién? Para con Dios.
le está fallando al Señor. Está quitando dinero de lo que es la obra y los recursos que son para la obra del Señor. Entonces eso es delicado, y por eso dice aquí de los diáconos que ellos no deben ser codiciosos de ganancias. Y qué cuidado que se tiene que tener con las finanzas y la administración de la iglesia en este sentido. Qué cuidado que se tiene que tener en ese sentido, porque ya hablamos de esto, tantas situaciones que se han presentado en muchas iglesias, y por eso es que cuando uno dice iglesia cristiana, las personas en qué están pensando, en que esas personas allá se roban ¿qué? La plata, hacen un mal uso de los recursos económicos, hacen un mal uso del dinero que las personas entregan para Dios. Porque antes de entregar una ofrenda para este recinto, o antes de entregar una ofrenda para el sustento de la familia pastoral, yo entrego mi ofrenda ¿para quién? Para Dios. Cuando yo vengo con un corazón sincero y entrego un porcentaje de lo que Dios me dio acá, ¿a quién se lo estoy entregando? A Dios. Y por eso es que esto es tan cuidadoso, porque esto no es la plata del pastor. Esto es la plata o el dinero que Dios permite para que su obra siga avanzando. Agarrar eso, manejar mal eso es de mucho cuidado, eso es muy delicado. Nosotros tenemos que rendirle cuentas a Dios sobre eso. Es más, nosotros tenemos que rendirle cuentas a ustedes también sobre eso, a la congregación, sobre cómo se maneja el dinero en la iglesia. Eso es algo delicado. Imagínense un diácono agarrándose plata de la ofrenda. Eso es muy delicado para el Señor, es muy delicado para el Señor. Entonces, no codiciosos de ganancias deshonestas. Y otra de sus calificaciones, el punto E, dice honestos, sin doblez, no usan mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Y el punto E, dice ahí, que guarden, versículo 9, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y ahí es interesante este concepto de que guarden el misterio de la fe. Deben ir a Romanos, ahí devuélvanse un poquito, Romanos. ¿Todavía no se han dormido? No. Bueno, muy bien. Romanos capítulo 16, versículo 25. Romanos capítulo 16, versículo 25. ¿Listos? ¿Llegaron ahí? Romanos 16, 25. ¿Llegaron ahí? ¿Alguien que todavía no haya llegado? ¿Listo? Dejamos 3 segunditos más. Y dice, Romanos 16, 25. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación de ¿qué? Del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan ¿a qué? A la fe, para que obedezcan a la fe. ¿Qué fue lo que se dio para que las personas en todas las edades obedezcan a la fe? La palabra. El misterio que se había guardado es la palabra de Dios revelándose continuamente en ese momento de la historia. Ese es el misterio de la fe. El misterio de la fe es la palabra, guardar la palabra, guardar las doctrinas de la fe. Entonces aquí cuando dice, pueden regresar a 1 Timoteo capítulo 3, versículo 3, 9. Dice acá, 1 Timoteo 3, 9. Dice que guarden el misterio de la fe con limpia ¿qué? Conciencia. Entonces, que guarden el misterio de la fe, es decir, las verdades reveladas de la fe cristiana. Que guarden el misterio de la fe significa que estos diáconos van a tener que guardar las verdades reveladas de la fe cristiana, y dice aquí que con limpia conciencia. Este término limpia conciencia también se traduce con un sentimiento profundo, con un sentimiento profundo. Estos diáconos van a tener que guardar la palabra con un sentimiento profundo, es decir, con un alto grado de responsabilidad. Un comentario que encontré dice:
Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia significa que ellos deben estar convencidos de la enseñanza apostólica y que estas creencias han de acompañarse con una vida consecuente. O sea que guardar el misterio de la fe, esa palabra guardar en toda la escritura prácticamente significa obedecer. Obedecer el misterio de la fe, obedecer la doctrina, obedecer la palabra. Ellos están convencidos de la enseñanza apostólica. Sería una tragedia que un diácono dijera: sí, eso dice ahí la Biblia, pero la verdad ¿qué? La verdad es que no están como así. ¿Qué? ¿Diácono? ¿Hermano? Eso dice la Biblia, pero usted dice que eso no está como así. Eso no es tanto como lo dice la palabra. Aquí obedecemos a lo que dice ¿quién? Aquí obedecemos a lo que dice el pastor. Sí, y solo si el pastor está hablando ¿qué? La palabra de Dios. Es que lo dijo de esa forma y ahí dice de esa forma, pero la realidad es... No. El diácono tiene que guardar el misterio de la fe. El misterio de la fe, la palabra, con limpia conciencia. Pero guardar el misterio de la fe no significa que este hombre lo cree, sino que este hombre ¿qué hace? Lo vive. Hemos hablado, por ejemplo, aquí en todo lo que es la escuela de padres, en cuanto a la disciplina de los hijos, en cuanto a ponerle límites, en cuanto a ejercer la autoridad en la casa, en cuanto a poner, como dijimos la última vez, autoridad, disciplina y límites. ¿Sí o no? Hablamos de eso. ¿En dónde dice eso? ¿Se lo inventó el pastor? Se inventó el pastor que a los hijos toca toca disciplinarlos, toca infundir la autoridad desde la casa y hay que poner los límites. ¿Se lo inventó el pastor? ¿Dónde dice eso? En la palabra. Entonces, ¿qué hay que hacer? Obedecer. Eso es guardar el misterio de la fe. Guardar el misterio de la fe significa: yo lo escucho, ahora yo lo creo con todo mi corazón porque viene de la palabra de Dios, pero ahora yo lo vivo. Aquel diácono que no viva la palabra, o aquel hombre que no viva la palabra, ni puede ser pastor, ni va a ser reconocido como diácono. No va a ser. En la característica, la calificación, la cualidad que tiene que tener este diácono es que este diácono cree con todo su corazón que lo que está aquí es la verdad de la palabra de Dios, y es evidente que vive eso. Es evidente que vive eso. Dice acá, sería absurdo que aunque los diáconos no tienen la responsabilidad de enseñar, ellos sí van a impartir consuelo e instrucción a través de la palabra. Entonces sería absurdo que el diácono no esté viviendo, no esté creyendo lo que son las doctrinas fundamentales, la doctrina bíblica, y que se aferren a ellas con todo su corazón. Sería absurdo, dice este predicador. ¿Saben cuál es el problema con esto realmente? El problema con esto es que los falsos maestros en la iglesia en Éfeso habían dejado la sana doctrina y la buena conciencia. Claro, no se puede tener una buena conciencia tranquila si uno no está obedeciendo a la palabra. Aquí la importancia no es saber la palabra, la importancia es vivir la palabra, no solamente saberla. La limpia conciencia que dice aquí Pablo a Timoteo que tienen que tener los diáconos es que hay limpia conciencia cuando una persona vive de acuerdo a lo que dice. Ahí tiene toda la tranquilidad. Su conciencia no lo acusa y nadie lo puede acusar. Pero cuando uno no está haciendo lo que la palabra de Dios dice, todo lo está acusando. ¿Sí o no? Uno dice sí, eso es así, pero usted su mente está pensando, pero yo no estoy viviendo eso. ¿Quién lo está acusando? Su conciencia. El Señor está utilizando su conciencia para acusarlo.
Por eso es que la limpia conciencia solamente puede venir cuando usted hace lo que dice creer. Cuando usted hace lo que dice creer, ¿está tranquilo? ¿Sí o no? ¿Está tranquilo? Nadie lo acusa. Nadie lo acusa. Usted dice eso hace. Y ¿usted por qué hace eso? Porque Dios dice esto. ¿Y usted por qué hace? Porque Dios dice esto. ¿Y yo estoy qué? Tranquilo. Pero usted no quiere. Sí. Yo sí. Por esto lo hago, por esto y esto, y por esta forma por esta razón actúo de esta forma. Usted está tranquilo, pero cuando usted sabe lo que tiene que hacer y no lo hace y lo intenta disfrazar y maquillar y que eso no es tan así y que esto es por acá y que esto y que lo otro, intenta excusarlo, intenta ponerle flores, intenta ponerle hasta frases bonitas, una que se encontró en el estado de WhatsApp de alguien, del Facebook, del TikTok, del Twitter, de todos lados, se lo encontró, intenta adornarlo, pero sabe que eso no es lo que tiene que hacer. Su conciencia lo acusa. El Espíritu Santo le está pegando todo el tiempo ahí y le está diciendo: tú ya sabes lo que tienes que hacer, pero no lo estás haciendo. Pero cuando hay alguien que está tranquilo y dice: bueno, no me gusta, no le pongo flores, no lo adorno, no me gusta, de mí no nace hacerlo de esa forma, pero Dios lo dice. Entonces su conciencia no lo acusa y usted está como tranquilito. Otros lo irán a atacar, sí, bueno, pero usted está como tranquilo, porque está haciendo lo que Dios dice en su palabra. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Es triste ver cómo hombres perversos ridiculizan las doctrinas del Evangelio. No tienen gusto por las doctrinas del Evangelio. Pero nosotros le damos gracias a Dios y reconocemos que estas cosas que habían sido escondidas nos las revelaron a nosotros, su palabra, y ahora tenemos el privilegio de poder guardarlas y vivirlas para la gloria y la honra del Señor. Estos diáconos deben guardar el misterio de la fe, conocer las doctrinas, estudiar las doctrinas, estar preparado para defender las doctrinas, pero sobre todo vivir esas doctrinas. Eso le va a dar una tranquilidad al diácono y al pastor también. Estoy viviendo lo que la palabra de Dios dice y la defiendo a capa y espada, no es porque alguien se lo haya inventado, sino porque Dios lo dice. Terminemos con estas dos, hay como para dar una pausita. Y dice la siguiente, ¿con cuál voy? Yo la tengo con letras, puse la F. 1, 2, 3, 4, 5, esta sería la sexta, F. Maridos de una sola mujer. Bueno, eso ya lo hablamos mucho. Este hombre vive para una sola mujer, que es su esposa. Para este hombre su mujer es su reina. Y ahí es donde dice: pueden haber más bellas que tú, pueden haber con más poder que tú, pueden existir en este mundo, pero eres... No sé quién decía eso, pero la cosa es que se la saben de memoria, ¿no? ¿Qué cosa es esa limpia conciencia? Pero lo que nos dice este hombre de una sola mujer es que para usted, su esposa es su ¿qué? Su reina, no hay otra. No hay otra. Es más, mi hija no es mi reina, mi hija es mi ¿qué? Mi princesa, porque ella es la hija de la reina. Mi hija es mi princesa, pero solamente hay una reina y se llama Lili, mi reina de mi corazón. Se puso romántico, ya se puso romántico. Mire a su esposa y dígale: tú eres la reina. No le voy a cantar la canción esa, ¿no? No, esa no. Perdónenme por haberles hecho recordar esas canciones que no sirven para nada. Pero lo que nos dice es que ella es la reina. Y para usted, su esposa, tiene que ser la reina. Y para usted, su esposa, sus ojos son para su esposa, sus oídos son para su esposa, sus
manos son para su esposa, sus caricias son para su esposa, sus cariños son para su esposa, su coquetería es para sus mensajitos lindos de WhatsApp con un besito ese. Bueno, yo esta semana le di un besito a alguien, no era una mujer, ¿no? ¿A quién fue? ¿Fue alguno de ustedes? Que le mandé creo que a Diego le mandé uno una vez con un besito de un corazón. Y Diego me dijo, pastor, ¿qué pasó? Alguien me dijo el otro día que tenía que amar. ¿Quién fue? Que tenía que amar a los diáconos. Ah, Guillermo, ¿dónde está Guillermo? ¿No vino Guillermo? ¿Dónde está Guillermo? ¿Qué pasa? ¿Está trabajando? Ah, está trabajando. Le mandé un besito, pero los besitos en emoticón, ¿para quién son? Para su esposa, a menos que se vaya el dedo y se lo mande a Diego. O para mi mamá, en este caso para mi mamá. Pero los besitos, ¿para quién son? Para su esposa. Las conversaciones lindas y profundas con una mujer, solamente su esposa. Sus ojos para su esposa, sus oídos para su esposa, porque este diácono, como el pastor, es reconocido como un hombre de una mujer. Por eso es tan complicado cuando hay infidelidad. Cuando hay infidelidad, estos hombres ya no pueden ser reconocidos como hombres de una mujer. No pueden ser reconocidos. Ese es el problema. Es el problema. Por eso es que este hombre tiene que ser reconocido como un hombre de una sola mujer. Su esposa es su reina. Y el trato para con ella es único y especial. No hay otra mujer que usted trate como su esposa, ni siquiera su hija. Y quiero ser muy claro ahí, no se le puede dar el lugar que tiene la esposa a la hija. Su esposa es su esposa, para ella. Ella es exclusiva. Usted cuando le dijo sí a su esposa le prometió que exclusividad. Exclusividad. Ella es exclusiva, ella está por sobre todas las mujeres. Y usted le dijo a ella que la iba a amar, respetar y cuidar. ¿Hasta cuándo? Hasta que la muerte los separe. Por eso es que para Dios no hay recasamientos. Bueno, por situaciones, no, eso es otro tema, pero para Dios el compromiso matrimonial es una vez. ¿Y para cuánto tiempo? Hasta la muerte, no para siempre. En el cielo no va a haber relación esposo-esposa. O sea que disfrútenla y disfrútenlo ahora, porque en el cielo no va a haber, ¿sí? Usted cuando llegue al cielo no va a decir, ay, mi amor, no, eso no va a pasar. ¿Listo? Va a ser su hermana en Cristo, no su esposa. Entonces disfrútela, porque eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Y la última, dice ahí que, la séptima, que gobiernen bien sus hijos y sus. Ya hablamos un montón de que gobiernen bien sus hijos y sus casas hace como 20 días, pero solamente les digo este comentario: que los diáconos sean, puesto que Pablo mencionó a las mujeres, establece la misma norma respecto a los diáconos. Lo de las mujeres lo vamos a ver dentro de 8 días. Tocante a los obispos o pastores, lo mismo. Su hogar tiene que ser un hogar bien gobernado por parte de este diácono, ¿sí? Tienen que poner un ejemplo como padre de familia virtuoso y honorable, y que mantengan a sus hijos y a toda su casa bajo una santa disciplina, dice acá. Este comentarista era un comentarista más o menos del 1500, 1600, entonces habla con ese español clásico que dice, y que mantenga a sus hijos y a toda su casa bajo una santa disciplina. El hombre debe ejercer autoridad ¿en dónde? En su casa. Sus hijos y su esposa deben caminar bajo las santas disciplinas. Lo espiritual tiene que ser algo que se fomente desde el padre de la casa. ¿Quién cuida la vida espiritual de sus hijos? El padre. ¿Quién cuida la vida espiritual de su esposa? El padre. El padre debe guiar, dirigir, gobernar a toda su casa en disciplinas espirituales. Si tú no confías ni en tu decía acá, hablando de los hijos,
Dice con los muchachos, pero es que no, tranquilo, él está portando hacia sí, pero yo confío en él, yo confío en que él no se va a descachar, yo confío en que él no va a hacer nada malo. Y decía un predicador anoche, si tú no confías ni en tu propia carne, ¿por qué vas a confiar en la carne de un adolescente? Buena frase. Si uno no confía ni en su propia carne, somos pecadores. ¿Cómo va a confiar en la carne de un adolescente? Entonces, padre, madre, disciplina, autoridad y límites. No lo adorne de ninguna forma. No lo ponga con frases bonitas para intentar adornarlo. Mantenga el gobierno de su casa. Aquel que va a ser reconocido como un siervo del Señor en la iglesia debe tener a sus hijos en toda sujeción. Gobierno de su casa. Bueno, ¿quieren saber en cuanto a las mujeres asimismo sean honestas? No se lo pierdan dentro de 8 días, a la misma hora y por el mismo canal. No se lo pierdan. Padre, gracias te damos por permitirnos compartir este lindo tiempo en tu palabra. Gracias porque tú, Señor, nos has dado la bendición de verla, de observarla, pero ahora, Señor, el desafío también que nos das de vivirla, que ahí es donde están las partes complicadas, pero pues confiamos, Señor, en tu gracia, en tu misericordia. Confiamos, Señor, en que tú tienes todas las cosas bajo tu control, y te pedimos, Señor, que nos ayudes, porque entendemos que esto es una obra espiritual, no es para vernos mejores que otros, no es para ser reconocidos o para que la vanagloria venga a nuestro corazón, es para que podamos honrarte a ti, para que podamos guiar a otros hacia ti, en nuestra casa y afuera, y que tu nombre sea glorificado. Señor, oramos, que podamos, Señor, ver a Soacha llena de personas, de familias que creen en Cristo como Salvador, que podamos, Señor, ver y escuchar de muchos lugares del mundo que se convierten en personas cada día, cada semana, cada año, para gloria y honra tuya. Tú nos has puesto, Señor, aquí, en nuestros hogares, en este lugar local, en esta iglesia, y también, Señor, en este municipio, en este país. Y te rogamos, Señor, que a través de esto se pueda ver una obra transformadora del Evangelio en el corazón de personas. Que puedan llegar, Señor, que podamos llegar a realmente mostrar que Cristo vive en nuestra vida. Padre, a ti la gloria damos. En el nombre de Jesús.